mañana a escucharlo muy gustosamente. Amén. Que el Señor lo siga bendiciendo. Amén. El Señor les bendiga a todos. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Esas sonrisas lo dicen todo. Buen ánimo, alegría, entusiasmo, mucho compañerismo, bonita comunión, todo se nota a la distancia. De ahí que David decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso quiere decir que era algo que se podía mostrar. Mirad, observen, analicen. Qué bonito cuando la gente está en comunión. Muy agradecido con el Señor y desde luego con todos ustedes por el espacio, por la fraternidad, el compañerismo que me han brindado. La verdad es que me he sentido en casa. Y así debe ser, porque pues el pueblo de Dios es una familia. Fue la misma experiencia en Sudamérica, ha sido la experiencia en Estados Unidos, y creo que donde quiera que vamos y encontremos el pueblo de Dios, debe haber siempre esa reciprocidad de ambos lados, es decir, expositor y oyentes o participantes, porque está clarísimo que tenemos una sola fe, un solo bautismo, tenemos un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Si algunos desean anotar mi número telefónico, puede ser útil en algún momento para que nos comuniquemos más rápido, más de cerca. 311-785-1085. 311-785-1085. La idea es colaborarles en lo que esté a mi alcance, brindar el apoyo necesario y más que pretender enseñarles, más bien aprender mucho de ustedes. Porque cuando uno enseña, en realidad está aprendiendo. Ahora les quiero aclarar algo. Y esto aplica también para cada uno de ustedes. Uno debe reconocer que es un privilegio en un momento dado ser un instrumento de Dios y que sea comisionado para hacer un trabajo: evangelismo, enseñanza, asesoría, consejería. Pero a la vez tenemos que admitir que solamente podemos llegar al oído de la persona. Estos equipos, nuestra tonalidad de voz puede llegar hasta su oído solamente. Pero ¿quién es el que enseña en realidad? ¿Quién es el que revela la palabra, ilumina esa mente, le da una aplicación, interpretación correcta? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos instrumentos, pero el que enseña es el Maestro de Maestros, es el Señor. Esto para que no nos ufanemos y de pronto tengamos algún delirio de grandeza. Todo en realidad lo hace es el Señor. Vamos entonces a entrar en desarrollo del tema. Lo hemos llamado liderazgo y ministerio. Hemos avanzado ya los primeros 5 pasos
servicio con alegría, servicio voluntario, servicio incondicional, servicio reverente, servicio con talentos. Nos restan dos, son de pronto los de mayor volumen, pero a la vez de mayor importancia, porque el servicio ministerial pues nos va a llevar a ver lo que son los dones, los ministerios, las operaciones. Son tres características del servicio ministerial. Y ni hablar de el servicio perseverante, porque es el que nos va a enseñar que bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en las diferentes etapas de nuestra vida, debemos perseverar en el servicio y en la obra de Dios. Aún habiéndose retirado de una organización o de un cuerpo ministerial. Porque pues uno no debe vivir de ilusiones. A cierta edad, a cierta etapa de la vida uno tiene que admitir que no tiene la capacidad para pastorear un rebaño por asuntos de salud, por problemas de memoria. De pronto ya lo está visitando el primo alemán que se llama Alzheimer y ya pues lo pasan a predicar y resulta cantando. Lo pasan a cantar y sale a recoger la ofrenda. Hombre, hay que admitir que ya hay unas limitaciones. Yo hice uso de buen retiro a la edad de 55 años. Me preguntaron mucho, ¿y por qué se va a retirar? Usted está joven, tiene pues todas las facultades. No, quiero retirarme porque quiero ser útil a mi familia y a la iglesia. Si yo dejo que ya mis años, llamemos de vida útil, se me pasen un poco, pues ni le voy a ser útil a la familia ni útil a la iglesia del Señor. No fue fácil porque la mayoría se retiran ya muy ancianitos, otros las enfermedades son las que los sacan del púlpito, aunque algunos afirman que hay que morir abrazado a los cuernos del altar. Pero es muy mala interpretación. Los que se abrazaban a los cuernos del altar eran los que andaban huyendo de la justicia. Iban allá a refugiarse. Pero igual si era culpable, allá lo mataban. Eso no. Hermanos, hay que tener dignidad en estas áreas. Y claro, pues observo que la inmensa mayoría de ustedes están con toda una vida útil. La vida útil es cuando yo voy, yo vengo, me acuesto, me levanto, me baño, viajo, regreso. La vida existencial es cuando me llevan, me traen, me acuestan, me levantan, me bañan. Ya es a ese nivel, para pastorear una congregación no es recomendable. Así que aprovechemos ahora que tenemos, pues si no todo, pero una buena porción, un alto porcentaje de vigor y todo para honrar y glorificar al Señor. Amén. Utilicemos el mismo pasaje bíblico que se leyó ayer en la mañana, el de Efesios, el capítulo 4, y vamos a tomar el verso 11. Y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios básicos. De ahí se derivan otros que llamamos ministerios intermedios, no que sean menos importantes, pero son intermedios y que son prácticamente los más aplicables
al trabajo ministerial en la actualidad. Esperaba de pronto una buena cantidad de preguntas, llegó una sola. Como llegó una sola, pues la evacuamos de una vez. Es una pregunta muy linda, dice: si en la actualidad están vigentes los ministerios apostólicos. Qué bueno entonces introducirnos por ese lado. Ya notamos en la clase anterior que los ministerios son otorgados por el Espíritu Santo. No es la organización, no es el diploma. Yo no sé cuántas placas tenga usted en su oficina. Bueno, felicitaciones si tiene 1 o 5 o 10. Son muy lindas y cuídelas porque la humedad a veces las arruina terriblemente. Pero la gente que le escucha no necesita esas placas. Y hay una que se debe curar cuanto antes, lo recomiendan los médicos, se llama placa bacteriana. Es muy riesgosa. Hermanos, estamos en una época de diplomados, de licenciaturas. ¿Y cuántos pastores han sufrido, han establecido casi que todo un pleito porque no le llega una licencia? Sí, las leyes de nuestro país, y más en algunos sectores, pues de pronto le van a requerir su licencia. Y no veo nada de malo en ella. Hay diferentes niveles de licencia, no sé cuántos tengan ustedes. Pero hermano, todo eso tiene aplicación momentánea, temporal, y en un momento dado no le sirve de nada si no está aprobado por el Espíritu Santo de Dios. Usted le dice a un demonio: te reprendo en el nombre de mi licencia de ordenación. Graves. No, por allá dice que había un pastor reprendiendo un demonio, llevaba como 1 hora reprendiéndolo: sal fuera, te reprendo. Entonces el hermano, el pastor, le dice a uno de los diáconos: hermano, tráeme una ponimalta que esto está grave acá. Y el Espíritu dijo: que sean 2 porque esto va para largo. Pero lo que dicen es que el Espíritu dijo: y a mí me trae una cerveza porque esto va para largo. Bueno, el mío estaba como más consagradito. Hermanos, tenemos que ser realistas. Lo que no mueva el poder del Espíritu Santo. Los cartones en un momento dado servirán para hacer una casa, hacer un trabajo manual, pero no. Esto lo maneja el Espíritu Santo. Ahora, para responder la pregunta, antes de entrar más a profundidad, si los dones y los ministerios los da el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Estoy de acuerdo, la Biblia creo que esa idea la respalda, que hubo unos apóstoles, en este caso los primeros 12, que vieron al Señor, que tuvieron señales de apostolado indiscutibles, y que nosotros haríamos muy mal en reclamarlas para nosotros. Tuvieron la cercanía con el Señor. Pablo es el que aparece como al final y dice que yo, como un abortivo, soy el último de todos, pero que el Señor igual tuvo de él misericordia, aunque sea el más pequeño, pero que el Señor lo tuvo por fiel para ponerlo en tal ministerio. Apóstol, entonces, con las señales, privilegios, características de los primeros 12,
si es, no digo que imposible, pero difícil que podamos encontrarlos hoy. Pero ¿qué es lo que sí podemos tener? El perfil apostólico, perfil de profeta, perfil de evangelista. ¿Qué es un perfil? Una semblanza, una semejanza. Ejemplo, el hermano Lauro Bedoya es enviado a una población donde aún no se ha establecido obras. Es un campo que llamamos blanco, campo blanco. Hay unos amigos allá, unas familias simpatizantes. Y resulta que se van añadiendo almas. Y ya hay 10, y hay 20, y hay 50, y se establece una obra maravillosa. Ese no es el apóstol Pablo, ese no es el apóstol Pedro. No, es un obrero, es un creyente de nuestros días, pero lo que Dios está haciendo a través de él le da el perfil de apostolado. Porque ¿cuál es el apóstol? El que pone el fundamento. Y del cual Pablo fue muy claro. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. ¿Cómo le vamos a negar a él que tiene un apostolado si los hechos hablan por sí solos? Y Pablo fue muy claro en eso. Cuando escribió a los Corintios la primera carta, el capítulo 9, él está diciendo: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Ustedes son la prueba que el Señor me envió acá, que yo soy apóstol de Jesucristo, y todos ustedes, de buena o mala gana, como quieran verlo, son el sello de mi apostolado. Me han preguntado mucho, y pues valga unir ahí la información. ¿Cómo puedo saber cuál es el don que yo tengo? ¿Cuál es el ministerio que yo tengo? Sencillo. Se descubre un don, se descubre un ministerio, se descubre una operación del Espíritu Santo por los resultados. Si usted dice que es evangelista y en un año no se ha podido ganar ni siquiera a su mujer, no logra conciliarse ni con su suegra, tiene como 3 pleitos en el barrio, dice que todo bien y la fiscalía a la espalda, esos hechos hablan solos. ¿Qué clase de evangelista es este? En uno de los congresos de jóvenes, de maestros de escuela dominical, se me acercó una jovencita muy linda de unos 14 años. Profesor, me dijo, yo ya quiero trabajar con escuela dominical. Me leí 2 o 3 cartillas completas, he asistido como a 2 o 3 congresos. Así que, hermano, a ver usted que es el profesor acá y que está dirigiendo, si me ayuda, porque yo quiero ser maestra de escuela dominical en la iglesia a donde asisto. Ah, pero qué bien, la felicito. Siéntese. Le hago una primera pregunta. Cuando usted se acerca a los niños, a saludarlos, a interactuar con ellos, a compartir, ¿qué actitud toman los niños? Ay, hermano, eso sí a mí me parece tan raro. Se ponen a llorar. Y se van. Le dije, hermana, le falta para ser maestra de escuela dominical. Puede haberse leído todas las cartillas, ir a todos los congresos, pero a usted le falta la gracia, le falta el carisma, porque es que a los niños hay que saberlos tratar.
y aproveché para decirle el caso de Jesús. Y le pregunté, hermano, ¿usted qué se imagina que tenía Jesús? Que los niños se le acercaban a él, y Jesús era una persona mayor, era un adulto, tenía más de 30 años. Se supone que un niño se le acerca a otro niño, pero ya un señor de 30 y piola de años, y que los niños se le acercaban, y no es un cuento, dice que los querían retirar de ahí, pues de pronto la intención era buena, no molesten, no interrumpan, vayan por allá a otro lado, jueguen. Pero Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos en sus brazos, oiga, los podía cargar. ¿Usted cree que un niño se deja cargar de cualquiera? Le doy la tarea, vaya, cargue el niño de la vecina o el del frente a ver. Le echan el perro, el Doberman, porque es un intruso que está en la casa. ¿Qué significa eso? Que había un carisma, había una táctica, una sonrisa, flor de labios, una semblanza de humildad, de mansedumbre, que se convertía en un imán para atraer ese niño. Entonces, esto no requiere mayor explicación. Los dones, los ministerios se conocen por los resultados. Que yo tengo el don de sanidad, genial, y ha orado por 8 enfermos y de los 8 han enterrado 5. Entonces se tiene don de enterrador. Ese es otro sepulturero. Ahora, los dones no son un prendedorcito de oro o de plata para andarlo exhibiendo. No, el que tiene un don o tiene varios, lo mejor es, vea, silencio. Y que sean los resultados los que hablen a favor de él. Y creo que, al igual que a mí, me ha sucedido que se me acercan personas, hermano, yo tengo el don de sanidad, cuando lo necesite me avisa. No, yo con esos prendedorcitos no juego. ¿Por qué? Porque eso es delirio de grandeza. Y para completar la respuesta, entonces voy a utilizar una anécdota. Se cuenta que estaba el profesor dando la clase en el instituto. Claro, le tocó llevarse al niño porque no había manera de dejarlo en casa. Llevó al niño, pero le dijo al niño, esto es una clase de instituto, es para los hermanos, así que usted vea, va a estar ahí calladito. Bien, en un momento de la clase, el profesor dijo, el servicio a Dios debe ser caracterizado por la humildad, la mansedumbre, porque el servicio a Dios es como un pequeño cofre, y lo vamos a llamar el cofre del servicio. Así que quiero preguntar a los asistentes, a los alumnos, ¿cuántas bombitas de colores de las que se utilizan para una piñata creen ustedes que caben acá? Estamos hablando de bombitas desinfladas que las compramos en el mercado. ¿Cuántas caben? Ninguno se atrevía a decir nada, y el niño que le habían dicho que no hable, pero los niños que son expertos en eso, se atrevió a romper el protocolo. ¡Profe! ¡Como 30! Ah, pero qué bien. Sí, 30 promedio. Y si inflamos las bombitas, ¿cuántas caben? Y el mismo niño dijo, ninguna, ¿no ve que el aire no la deja entrar? El profesor continúa explicando. El cofre del servicio es para personas que no tengan aire de grandeza, no tengan aire de prepotencia, no tengan aire de orgullo. Y bueno, y la gente asimilando muy bien la lección. De pronto el niño vuelve y hace su intervención. Profe, sí caben. Pero niño, ¿no me acabaste de decir que si las inflamos? No, sí caben, no es sino reventarlas. Cuidado que los niños vean.
muy recursivos. Pero ahí se completa la lección. ¿No será que eso es lo que el Señor tiene que hacer con varios de nosotros? Que ya no cabemos en el cofrecito del servicio, y entonces nos tiene que poner un clavo de 3 pulgadas así, para sacarnos el aire. Y ayer hacíamos referencia, la bombita con helio. Entonces se eleva y se eleva y se eleva. ¿Y cómo la bajamos de allá? Pues una puntilla. Eso lo dijo Pablo, que él había ido al tercer cielo, que había escuchado cosas extraordinarias que no le era dado al hombre expresar, pero que para que no se exaltara, el Señor le había puesto un aguijón. Claro, el que le sacaba el aire. Y entonces ese aguijón se ve que era tenaz, era pesado. Y he rogado 3 veces que me quite ese aguijón. ¿Qué aguijón era? Pues se deduce que era una enfermedad. Y posiblemente en los ojos. Picazón, dolencia, inflamación, no sabemos. Se deduce porque él, cuando escribe una de las cartas, dice que si hubieran podido ellos, de tanto que lo amaban, hubieran podido ayudarlo, hasta se habrían sacado los ojos para dárselos a él. Desde ahí se deduce que era una enfermedad visual. Pero cuando le dice al Señor, por 3 veces consecutivas, que le quite el aguijón, el Señor le dice, bástate mi gracia. Pero deja el clavo ahí. No sé cuántos están de acuerdo de gracia y clavo. Si toca, toca. Sí, porque hermanos, el Señor es el que nos conoce. Así que todos al cofrecito del servicio. Ojalá no haya que reventar a nadie. Que así sanitos estemos. Bien. A ver, retrocedamos un poco en la historia. El tabernáculo de reunión, construido en el desierto, es un prototipo del Señor Jesucristo. La puerta de entrada, la que daba acceso al patio principal, tenía 4 colores y estaba sostenida por 4 columnas. Los colores eran azul, púrpura, carmesí y lino blanco. Esos 4 colores son las 4 facetas de Jesús. Azul, que viene del cielo; púrpura, que es rey; carmesí, que derramaría su sangre; y blanco, que es el santo de los santos. Amén. Las 4 columnas de madera de acacia, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios están mostrando 4 perfiles de Cristo. No es que haya 4 evangelios diferentes, no es un solo evangelio escrito de 4 maneras. Mateo va a presentar a Jesús como el rey, Marcos como el siervo, Lucas como el hombre y Juan como Dios. Así que, de la misma manera que la puerta del tabernáculo daba acceso al altar del sacrificio, a la fuente para lavarse las manos y los pies, que era como la cuota inicial en el recorrido hacia el lugar santo y santísimo, esa puerta es una figura clarísima de Cristo, por la cual entramos en la primera etapa inicial del reino de Dios. Los evangelios que nos muestran el altar del sacrificio, es decir, la obra del Calvario, narrada con todos los puntos y detalles que corresponden. Pero los evangelios también nos muestran la fuente en la que podemos lavarnos. Esa fuente del santuario estaba hecha de los espejos que regalaron las mujeres para su fabricación. Ellas sacrificaron sus espejos, eran de bronce, y de ese material
fue hecha la fuente. ¿Qué significa? Que cuando alguien se acercó a la fuente para lavarse las manos, para limpiarse y poder entrar al lugar santo, lo primero que vio en la fuente fue su propio rostro. Entonces la fuente es una figura perfecta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra revela nuestra condición. Y si no le queremos creer al pastor, no le queremos creer al consejero, al ayudante, a alguien que nos quiera amonestar, pues nos tocará mirarnos al espejo. Y entonces dice la palabra que no hay nada oculto delante de su presencia, que todo está manifiesto delante de sus ojos. Recorrido ese camino, ahora estaba la puerta para entrar al lugar santo. Pero entonces esa puerta no estaba sostenida en 4 columnas, estaba sostenida en 5 columnas. Tenía los mismos colores, azul, púrpura, carmesí y lino blanco. Pero la diferencia estaba en el número de columnas. En lugar de 4, eran 5. Interesante. Las 4 anteriores muestran los 4 evangelios. Pero las 5 que están para entrar al lugar santo muestran los 5 ministerios. Entonces tenemos una buena cantidad de gente en el atrio, remolineando al lado del altar del sacrificio, remolineando al lado de la fuente, pero no han pasado al lugar santo todavía en cuanto al conocimiento, porque no saben qué son los 5 ministerios. Y resulta que los 5 ministerios son los que abren definitivamente el camino al conocimiento doctrinal, estructural, para los mismos ministros, para la iglesia en general. Porque el mismo texto de Efesios 4, y ya el verso 12, dice que esos 5 ministerios han sido dados para la perfección de los santos. Y parece redundante. La perfección de los santos para la obra del ministerio. Entonces, decir que amo los evangelios, que me encantan, pero que no me gustan las cartas apostólicas, es quedarse a la mitad del camino. Hermano, este camino es para recorrerlo todo. Alabado sea el Señor. Ahondemos un poquito en lo de las figuras de los evangelios. Mateo presenta a Jesús como rey. Para algunos, Jesús comienza a ser rey a partir del bautismo. Para otros, Jesús comienza a ser rey a partir de la resurrección. Y otros más atrevidos, como los seguidores de Charles Russell, dicen que Jesús va a ser rey en el milenio, que en el cielo va a reinar el Dios grande, Jehová, y en la tierra el Dios pequeño, que es Jesús. Cuando uno le cita Zacarías 13:9, 14:9, y les dice que el Señor será rey sobre toda la tierra, Él será uno y uno su nombre. Entonces ellos dicen que van a consultar con los ancianos y en la próxima visita le traen la respuesta. Llevo 17 años esperando que vengan a traerme respuestas, muchos que he logrado reunir en mi casa, y hasta ahora no aparecen. Se murieron ellos y los ancianos también. La Biblia no enseña ese tipo de cosas. Cuando los reyes vienen del oriente, ellos no le dieron vueltas al tema. Ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Jesús nació siendo rey. Aplauso para el rey. Extraordinario. Gloria al Señor. Marcos presenta a Jesús como el siervo.
Y claro, esto es importante, pienso que la mayoría lo sabe, pero por las dudas refresquemos la memoria. Cuando a uno le cita en Marcos 13, que está hablando de las señales del fin, y Jesús dice que nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo sabe ni el día ni la hora en que ha de venir. Automáticamente la teología trinitaria, la teología dualista y tantas otras filosofías dicen, ¿sí ve? Jesús no es Dios. ¿Cómo es posible que no sabe cuándo va a venir? Entonces un Dios que no sabe cuándo viene, pues perdió el año. En parte parece razonable. Pero cuando sabemos cuál es la figura, el perfil que está mostrando Marcos, el asunto está arreglado. ¿Por qué él no sabe el día ni la hora en que ha de venir en Marcos? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Si tenemos clara la figura de siervo, él simplemente mantiene su posición de siervo. Yo no me meto en más nada. El siervo no sabe lo que hace el dueño, el patrón, y guarda esa postura. Lo cual le da mayor grandeza a Cristo, porque él cumple su oficio de servidor hasta el máximo nivel. Lucas, el hombre. Entonces Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién fue derrotado en el Edén? Un hombre. ¿Quién va a derrotar a Satanás? Un hombre. Pero ese hombre tiene que ser perfecto. Semejante a nosotros, pero sin pecado. Y claro, eso es bien interesante dentro de la justicia divina. Porque si es Dios el que se va a enfrentar a Satanás, Satanás va a acusar a Dios. Claro, usted es Dios y se aprovecha de un pobre diablo como uno. ¿Ah? Claro, tiene todo el poder y mire lo que hace con un pobre diablo. Lo destruye. Entonces sería Dios acusado de injusticia. Es que en el Edén fue derrotado un hombre por el diablo, entonces ahora un hombre va a derrotar a Satanás en el Calvario, de igual a igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este hombre que va a enfrentar a Satanás es diferente a Adán. Adán es terrenal, pero el segundo hombre que es el Señor es celestial y es sin pecado. Entonces, está claro que Jesús derrotó a Satanás en el Calvario y lo hizo como hombre. ¿Por qué? Por la virtud de su santidad, de su grandeza, venció la tentación, venció toda oferta, todo atractivo del mundo y naturalmente venció a la misma muerte. Porque pasados 3 días, Él se levantó de la tumba y ahora vive y reina para siempre. Amén. Juan lo presenta como Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Así que está indiscutible el tema de las 4 columnas de entrada al lugar, al santuario. Pero ahora enfaticemos entonces en las 5 que dan entrada al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Porque los muebles o los objetos que había en cada sector son de mucha importancia. Dijimos que en el atrio está el altar del holocausto y la fuente. Al entrar al lugar santo está el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Eso significa que hay mayor profundidad en la simbología, en las figuras. Si solamente fuéramos a hablar del candelabro, pues nos llevaría buen tiempo. Es maravilloso lo que eso significa, pero nos está dando a entender que
Ese candelabro es figura de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Es la figura de la iglesia porque también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Los panes que eran renovados, que eran cambiados, pero nos está hablando de la abundancia de la palabra igual. Eran 12 panes, uno por cada tribu. El incienso. El primer altar tenía unas funciones específicas. Allí se traía el buey, allí se traía la oveja, allí se quemaban palominos, se traía tortas de harina, se quemaban al fuego. Bueno, diferentes funciones. Pero del fuego del altar del sacrificio, lo que llamaríamos hoy un rescoldo, brasas ardientes pero pequeñas, se tomaba una porción o se tomó una porción y se llevó al altar del incienso. El primer fuego fue encendido milagrosamente. El fuego que se encendió para el tabernáculo, el fuego que se encendió para el templo, para esos altares, fue milagroso. El fuego que se encendió en el monte, en el caso de Elías, para el sacrificio, también ese fuego fue encendido directamente por el Señor. Por eso el Señor no acepta el fuego extraño. ¿Por qué? Porque el que tiene poder para el verdadero fuego es Él. Entonces todos esos avivamientos que hay ahora y chorros de humo y luces de colores y todo eso que la gente se inventa, eso es fuego extraño. Y tristemente muchos llamados flamantes pastores y de congregaciones incluso ya del nombre están haciendo ese tipo de hogueras para tratar, dicen ellos, para impresionar a Dios. Imagínense cómo era la impresión de Dios viendo un par de chamisas ardiendo. El que hizo temblar al Sinaí, Aleluya. que es fuego consumidor. Hermanos, tengamos respeto. Gloria a Dios. Bien, esto pues es de verdad fascinante, pero para dar como una idea inicial de lo que todo esto significa. Candelabro, mesa de los panes, altar del incienso, 3 instrumentos maravillosos que no se podían ver del atrio. Había que pasar la puerta del lugar santo, las 5 columnas. ¿Cómo vamos a descubrir las profundidades de la doctrina? La estructura de la iglesia, porque hermanos, así como los huesos son la estructura de nuestro cuerpo, y eso es lo que nos hace ver así guapos, elegantes. Bueno, algunos no tan guapos, pero bueno, son los huesos, los huesos. Hermanos, imagínense un cuerpo sin huesos. ¿Para qué lado quedan los ojos? ¿Dónde le encontramos las manos a ese bulto? Terrible, los huesos le dan estructura, le dan solidez. Una iglesia sin doctrina es eso, una masa que no sabemos qué es, si es religión, si es carismática, si es renovada, si es envejecida, si es torcida, ¿qué cosa era eso? Pero la doctrina es lo que le da la figura a la iglesia. Así es. Tristemente, quien no pasa por la puerta del lugar santo, es decir, que no entra en los ministerios, difícilmente sabrá algo sobre eso. Pero todavía no termina ahí el camino. Conocida esa área de candelabro, mesa de los panes, altar del incienso, o sea, ya estamos hablando de oración, profundidad, intimidad con Dios. Qué lindo haber oído eso.
Ahora entonces sí podemos correr el velo, entrar al lugar santísimo, y en el lugar santísimo solo hay una urna. En esa urna están las 2 tablas de piedra, está la vara de Aarón que reverdece y el maná, un gomer de maná, más o menos unos 6-7 kilos. El propiciatorio cubierto con un par de querubines que son la tapa del mismo, y la palabra propiciatorio, que quiere decir acercamiento, presencia de Dios. ¿Cuál debe ser el anhelo? Pues la Biblia no le da mucha vuelta, dice que tenemos entrada libre al lugar santo, al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió a través del velo, es decir, de su propia carne. Y eso aplica para toda persona que ha creído en el Señor. Pero para los ministros no significa que esté restringido, sino que el ministro debe recorrer ese camino en cámara lenta y conocer en detalle cada uno de esos muebles, porque Él es el alimentador del rebaño y Él es el que debe explicarle al pueblo qué significa cada cosa. Así que yo me imagino un pastor tratando de explicar las funciones del maná escondido, las funciones de la vara de Aarón, y no ha pasado del atrio. Tratando de explicar el candelabro y está en el atrio. No, el ministro debe pasearse por todas las áreas y a todas las horas y con absoluta claridad, porque si un creyente, llamemos de a pie, tiene acceso al lugar santísimo y disfrutar de la gloria y la presencia de Dios, cuánto más nosotros que somos los ministradores de ese rebaño. Entonces sí hace falta conocer los ministerios. Claro. Bien, apóstol entonces es el que pone el fundamento, el que pone la base. Yo quiero ilustrarlo con plastilina. Miren acá mi mano, apóstol. Eso en nuestros días es todo bien, todo en orden, firmeza. El apóstol es eso, el que pone la base, el que pone la firmeza. Viene el profeta, el que señala el camino. ¿Qué funciones tenía el profeta en el Antiguo Testamento y qué funciones tiene en el Nuevo? En el Antiguo Testamento tenía 3 funciones: proclamar arrepentimiento, proclamar reconciliación y anunciar los eventos del futuro. Ese era el trabajo de un profeta bajo el primer pacto. En el segundo, todavía hay profetas, todavía. Vuelvo a la palabra de hace un momento, perfil. No tenemos a Moisés, no tenemos a Jeremías, no tenemos a Isaías, pero podemos tener un perfil profético respetable, y ese perfil se manifiesta en la comunicación de la palabra en 3 niveles. Primera de Corintios 14:3. Y el que profetiza lo hace para edificación, exhortación y consolación. Hermoso. Quiere decir que la palabra siempre traerá un resultado. Pero no le creamos a esa gente que aparece por ahí de vez en cuando, profecías pues tontas. Bernardo se casa, Celina se muere, la iglesia se va a acabar, el pastor está en pecado, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y le meten un terrorismo a la iglesia con una lenguarada, con alguna cosa medio rara, porque no olvidemos que está de moda la glosolalia profética. Entonces aparece una señora desgreñada o un caballero
por allá desmechado, y dice: lava la funda, lava la funda, lava la sábana, Rambo quiebra la rama seca. Y entonces supuestamente eso es una profecía. Todo el mundo se estremece, derriban las sillas. Hermanos, no seamos ingenuos, no seamos infantiles. La verdadera profecía es predicar la palabra, y si algo que se añada es que Dios lo muestre y que concuerde con la Biblia. Por favor. A ver, aquí quiero ahondar un poco, y esto pues espero sea bien recibido, porque creo que a eso vinimos, y no para de pronto salir con decepción, defraudados. No, estamos edificándonos. ¿Cuáles eran las tres figuras de liderazgo principales en Israel? Estaba el rey, luego el sacerdote, y tercero estaba el profeta. ¿Qué pasó con los reyes? Como de 44 reyes, 39 literalmente se descarriaron y le servían a los dioses y servían a las religiones de los vecinos. Se corrompieron. Los reyes eran los representantes del poder político, poder cívico de la nación. Los sacerdotes, desde el primero que fue nombrado por el mismo Dios, elegido por la vara que reverdeció de la tribu de Leví, Aarón, también cometió sus primeros errores. ¿Acaso no fue él el que mandó a hacer el becerro de oro? ¿Y los hijos de Aarón no murieron achicharrados por ofrecer fuego extraño? Y pare de contar. ¿Usted qué es? ¿Quién es? Ah, no, yo soy sacerdote. ¿Y por qué es sacerdote? Es que mi papá era sacerdote. Ah, por descendencia. El rey lo era por descendencia, el sacerdote lo era por descendencia. Ambos se corrompieron. Quedó entonces una opción: el profeta. ¿El profeta era por descendencia? ¿Era por realeza? No, el profeta era por llamamiento directo de parte de Dios. Entonces, de los tres, el que nos quedó sirviendo de algo fue el profeta. Entonces peca David, que es el rey. Se confunde el pueblo, que es el pueblo de Dios. Pero viene el profeta, que es Natán, y cuando le pone la metáfora a David del hombre y la ovejita y tal, entonces David dice: no, ese hombre es un miserable, que muera. Y dice el profeta: ese hombre eres tú. Entonces el profeta tiene autoridad de predicarle al rey, predicarle al pueblo, predicar a la nación entera, predicarle al mundo. ¿Por qué? El rey representa el poder cívico o político. El sacerdote es el vocero del pueblo para con Dios, el que le trae la oveja, le trae el buey, le trae la ofrenda. Pero el profeta es el vocero de Dios para con el pueblo. ¿Y usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Cuál es su descendencia? ¿Quién es su papá? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese es el ministerio que nosotros necesitamos hoy. Ministerio de la palabra. Démosle una miradita a las organizaciones. Démosle una miradita. Tenemos a los reyes que viven como tales, todas las comodidades, toda la grandeza, inamovibles, infalibles, irreemplazables. Pare de contar. Los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes? Los que se acomodan en una congregación y como ya tenemos diezmos y tenemos ofrenda,
y con este grupo yo me bandeo, y si logro bautizar 10 más en lo que resta del año, tengo asegurada mi cuota para mi camioneta y asegurada mi cuota para mi apartamento. Ese es un sacerdote de aquí a la China y no necesita más. O sea, no es que esté haciendo una mala tarea, pero su visión es sacerdotal, es de 4 paredes. Ahí le llega todo lo que él necesita, sus diezmos, sus primicias, comida. Bueno, ¿qué más? Esta posición está bien. Necesitamos el ministerio profético, sin dejar de ser pastor, sin dejar su congregación la responsabilidad que tiene. ¿Pero a qué me refiero? A que no esté casado con una organización o con un grupo que simplemente le mantiene la cuchara cerquita de la boca, sino que esté casado con la palabra. Que sea el vocero de Dios para con el pueblo que ha sido elegido. Y que, como lo dijo Habacuc, con vacas o sin vacas, con higos o sin higos, con cosecha o sin cosecha, con todo yo me alegraré en el Señor. Claro que podemos aplaudir al Señor. ¡Aleluya! Así que les dejo la tarea. Miren a su alrededor, miren organizaciones, miren grupos y descubran reyes, descubran sacerdotes y mire cuántos profetas hay. Hermanos, son el número más pequeño. Ahora, fue tan contundente ese ministerio profético que los reyes se las ingeniaron, porque eso iba muy grave, eso les decían todo y de todo. Y que vamos a ir cautivos 70 años, y que vienen los filisteos, y que vienen los babilonios. Y claro, el profeta le decía al pueblo toda la verdad. Entonces contrataron unos profetas que predicaran palabras halagüeñas y que hablaran de paz. No sé si estarían en La Habana, pero háblenos de paz. ¿Cómo así que van a venir aquí a meter terrorismo? Que cautiverio, no, nos van a dañar la congregación. Entonces surgieron en ese tiempo, eso lo bien lo sabemos, está clarísimo en Jeremías, Ezequiel, todos hablan muy bien de eso. Pero hay una palabra hermosa, está por ahí por Jeremías 13, y dice el Señor: si hubiesen estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Utilicemos un ejemplo casero. Todos acá, creo que sin ninguna excepción, todos tenemos un lugarcito secreto en la casa, donde ponemos el relojito, el anillo, de pronto unos euros por ahí rezagados, unos dolaritos, o prendas que al fin las tenemos ahí guardaditas. Algunos de pronto ya utilizan la cajita fuerte. Es una sugerencia, ¿no? Pero es un lugarcito secreto que solamente uno conoce, o él y la esposa conocen. Están documentos, hay actas, en fin. Entonces, estar en ese secreto es estar en intimidad con su dueño, y solo su dueño tiene acceso a ese lugar. Pues el Señor tiene su secreto. Y el que esté en ese secreto, llamemos en ese espacio reservado, es el que tiene la palabra más poderosa para transmitirle al pueblo. Así que los que andan dando vueltas por el atrio, o lo peor, fuera del atrio, no tienen ni idea siquiera que ese lugar existe. Y cómo predicó ese mensaje, y cómo dio esa exhortación, y cómo habló 5 minutos y nos dejó viendo un chispero. ¿Qué pasa? Es que él está en el secreto de Dios. Y cuando habla
habla lo que Dios le dice. ¿De cuánto les encantaría estar en ese secreto? Pero eso es para el profeta de Dios. Bien, cuando Pablo se refiere a los dones y a los ministerios, pues él comienza a explicar todo a partir de 1 Corintios 12. Todo el capítulo 12 está hablando de los dones, los ministerios, las operaciones, el cuerpo de Cristo. Al final habla de los ministerios intermedios, los que enseñan, los que ayudan, los que exhortan, que ya lo veremos en su momento. Pero cuando termina el capítulo 12, va a entrar al capítulo 12, el capítulo 13. Entonces dice, yo os muestro un camino más excelente. ¿Cómo? Más excelente que los dones. ¿De qué va a hablar entonces? No, ahí entonces habla del amor. Y si yo tengo la revelación y tengo las lenguas y tengo la profecía y todos esos dones, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Ahora, ¿cuál es el eslabón que une el Antiguo y el Nuevo Testamento en términos ministeriales? Porque uno dijera, no, entonces el profeta está mandado a recoger, el rey está mandado a recoger, el sacerdote igual. No, hay un eslabón. Procurad los mejores dones, dice al finalizar el capítulo 12, pero sobre todo que profeticéis. O sea, ese no lo echa al cajón del olvido. No, el ministerio de la palabra sigue vigente. Gloria a Dios. Así que no menospreciemos las profecías, dice Pablo. Y como había muchos, entonces hable cada uno por turno y aquí hay un grupo que va a juzgar ese mensaje que trajo. Los desórdenes en ese campo han sido alarmantes, proliferantes, y cualquier persona le da por hablar en lenguas, por interrumpir al pastor, por decir unas cosas extrañas. No, Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos, pero cuando voy a hablar con ustedes prefiero hablar 10 palabras que me entiendan que 10,000 que no me entiendan. ¿Qué se recomienda? Que si alguien tiene el don de lenguas, porque hay lengua como idioma, hay lengua como señal y hay lengua como don. También, si el tiempo nos permite, lo veremos en su momento. Pero la persona comienza a hablar en lengua sin haber quien interprete. Entonces es una pérdida de tiempo. Interrumpimos, saboteamos el culto. No. Si hay una persona que habla en lenguas y hay quien interprete esa lengua, que venga la interpretación y vendrá la edificación. Pero si no lo hay, calladito, arrodíllese, cálmese, o cuando vaya a su casa, dedique la noche y hable en lenguas toda la noche, eso sale barato. Y se edifica a sí mismo. Ya eso estaríamos hablando de lo que es el orden en el culto. Perfil de apóstol, perfil de profeta. Mire que eso no es para dejarlo allá tan lejos en el Antiguo Testamento. Eso tiene vigencia. ¿Por qué? Porque si es por el Espíritu Santo ni siquiera se ha empezado a envejecer. Y no va a envejecer nunca. Él es el verdadero Dios, es la vida eterna. Amén. Ligado, entonces, apóstol, profeta, viene el evangelista. Curiosamente, el evangelista está representado por el dedo del medio. Y resulta que el dedo del medio es el que conecta con el corazón. Una persona que sea hipertensa, que sufra de calambres, pues generalmente cuando le viene la crisis, se recomienda un buen masaje en el dedo del medio, porque es el que en alguna medida regula la circulación del corazón. Suena infantil,
Pero sabe que una iglesia sin evangelismo es una iglesia encalambrada. Pueden tener el mejor auditorio, el mejor sonido, la mejor silletería, pero resulta que es que aquí nadie evangeliza. Hermano, el evangelista es el que gana las almas por campañas, por trabajo estratégico, por difusión de radio, utiliza los medios. Todos los ministerios son importantes y ya veremos cómo encaja cada uno. Pero hermanos, el evangelismo no es necesario, el evangelismo es indispensable. Amén. Fue el primero que comenzó a utilizarse. Y Jesús comenzó anunciando el reino de Dios, el arrepentimiento. Juan comenzó anunciando el arrepentimiento. Y las iglesias iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Hoy nos hemos llenado de tecnología. Bienvenida. Pero hemos olvidado el evangelismo. No discuto el tema de los cultos evangelísticos, pues siempre nos acostumbraron al culto evangelístico el domingo en la tarde, que en muchas partes ya no se hace, no solo en esta misión, en cualquier cantidad de misiones ya ese culto no se realiza. Algunos tienen muy buenas razones, distancia, trabajos o problema laboral, o sencillamente falta de tiempo para estar con la familia, estar con los chicos, salir un rato, y por qué no aprovechar la tarde del domingo. Pero eso no significa que no se pueda hacer un buen evangelismo. Para eso tenemos las reuniones familiares, que les cuento, hasta donde yo sé y he experimentado, no hay mejor sistema que ese para ganar nuevas personas para el reino de Dios. El Señor me permitió estar en Bolivia 6 años como misionero. Yo recibí un grupo de 60 personas. Pasado un mes, pasado 2 meses, tenía 40. Pasaron otros 2 meses y tenía 30. Era un crecimiento extraño, ¿sí o no? Hermanos, yo me senté una tarde, hablé con mi familia y fui muy claro con ellos. Les dije: nos están dando la comida, el alquiler, el dinero para los colegios, estamos bien. Y si esto es para hacer turismo, maravilloso. Pero aquí vinimos fue a establecer una iglesia. Y así como vamos, no veo que sea el camino. Así que yo me voy a encerrar con Dios. Y si Dios no hace nada, Dios no responde como esperamos, nos volvemos a la casa. No vamos a estar aquí comiendo de balde. Y de lo que les contaba ayer, allí fue un retiro de 15 días. Perdón, de 21 días. Porque justo a los 15 días fue la respuesta. Alguien llegó a la casa, tocó. Buscamos a un pastor colombiano llamado Gabriel Álvarez. Santa Cruz tiene 1 millón de habitantes. Y ese señor indagó y llegó a la casa. Me llamaron, yo fui a atenderlo a la puerta. Mire, estamos a orillas del río Piraí. Hay 120 personas reunidas y lo estamos esperando a usted. 6 hermanos en una misa carismática católica hace 15 días, un viernes, 8 de la noche, recibieron la revelación que deben ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo en la iglesia Bethesda Trinitaria, a la misma hora, otros 6 hermanos recibieron la revelación que deben bautizarse en el nombre de Jesús. Y nos pusimos a orar
Hablamos con una señora y él dijo, en Bolivia y en Santa Cruz hay un pastor que se llama Gabriel Álvarez, vino de Colombia, pero no tenemos idea dónde vive, si quiere búsquelo. Y se fue a buscar durante 1 hora y justo llegó y tocó la puerta de mi casa. ¿Qué había que hacer ahí? No ser rebelde al llamado y a la voz de Dios. Me fui con el hombre. Di una conferencia breve a las personas, a todo el grupo, luego a ellos aparte. Bautizamos 12 esa mañana. Yo regresé, me dediqué a los 7 días restantes del ayuno, más otros 7 de recuperación. Cualquiera diría, cuando vaya al culto no va a encontrar a esa gente. Se bautizaron por emociones, o qué les pareció. No, señor. No habían 12. Habían traído al primo, a la tía, al sobrino. Habían 40 personas. Largo sería contarles que a partir de ahí comenzó Dios a hacer una obra extraordinaria en Bolivia hasta el día de hoy. Hay más de 120 pastores, es una iglesia ya con autonomía y Dios sigue haciendo maravillas a lo largo y ancho de ese lugar. Entonces el Señor sí responde, el Señor sí obra. Y ahí comenzamos los rediles o las reuniones familiares. Se le fue quitando los calambres a la congregación, porque su corazón de evangelismo comenzó a latir con mayor fuerza. Nos abrieron puerta en colegios, nos abrieron puerta en universidades, nos abrieron la radio, nos abrieron la televisión. Todo obedecía al movimiento del Espíritu Santo. Pero el evangelismo jugó un papel determinante. Piense, si en su iglesia no hay evangelismo, de pronto está bien encalambrada la congregación, o el pastor, un pastor hipertenso, le gusta oficina, le gusta la comodidad, vivir rico, estar en la playa, broncearse, y no es que eso sea malo, pero cuando hemos hecho ya la obra de Dios se nos queda el ratito. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, la hamaca y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, apóstol, profeta, evangelista. Viene el dedito anular, el anillo. Diríamos el dedo del matrimonio, del compromiso. Ahí está el pastor. El pastor definitivamente tiene que casarse con la iglesia. Un pastor solterón no funciona. Y no me refiero al estado civil. No, me refiero a que ese pastor suelto que pareciera, que dice que es pastor, pero parece que no tiene ovejas. Usted lo ve a toda hora de paseo, lo ve a toda hora de viajes. A lo mejor no sean viajes malos ni dañinos, pero no, el pastor tiene por lo menos 4 funciones: alimentar, guiar, aconsejar, cuidar el rebaño. Dicho de otra manera, él se casa con la iglesia. De pronto no es un gran evangelista, de pronto no es el gran maestro, puede ser, pero como pastor, impecable. Que la visita, que el consejo, que la oración, que pendiente de todas las personas. Ese hombre y esa esposa, que seguramente también le copia maravillosamente, están haciendo un gran trabajo para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué ha pasado? Y aquí pues hablemos con claridad. Uno de nuestros problemas, y eso ocurrió mucho y sigue sucediendo en organizaciones grandes, antiguas en Colombia, no sé si al interior de esta misión sea semejante, que no hay un reconocimiento de los ministerios totales, es decir, como están establecidos en la Biblia.
Y el único ministerio reconocido es el del pastor. Ningún otro ministerio tiene un valor de relieve. Por hacer eso y desconocer lo que la Biblia enseña al respecto, se han cometido muchos errores. Uno, que entonces el pastor tiene que ser el hombre orquesta. Es el que evangeliza, es el que enseña, es el que está al frente de la campaña, es el que arregla los equipos de sonido, es el que hasta arregla el salón. Y el pastor se nos gasta, se nos enferma, porque todo recae sobre él. Cuando la Biblia está hablando de otros ministerios, para apoyar a ese pastor que no tenga que hacer todo solo. Claro, y esto suena, pues yo diría muy extraño, yo lo viví en mi propia carne, y fue legislar, presentar resoluciones a una asamblea de 2.000, 3.000 hombres, para que se reconocieran los ministerios. Y entonces yo le decía a la gente, porque pues yo no he sido de andar con rodeos, les dije, a mí me da tanta vergüenza tener que presentar una resolución como esta, para tratar de que se apruebe algo que está en la Biblia hace 2000 años. Pero como no nos damos por entendidos, vamos a ver si por legislación se logra algo. Duró 3 años el proceso para que pasara por la asamblea de distrito, para que pasara por la asamblea de oficiales, para que llegara a la asamblea general. Asómbrese, se aprobó por mayoría. Genial, dijimos, no, ahora sí. Van a correr los maestros, van a correr los evangelistas, al pastor se le va a dar el lugar que a él le corresponde sin sobrecargarlo de trabajo. Porque ¿cuál es la idea de los ministerios? Que el pastor alimente el rebaño, pero viene el evangelista 1, 2 o 3 semanas y trae las almas nuevas. Y luego lo que el pastor hace más lo del evangelista, entonces traemos al maestro para que pula y corrija la iglesia. O sea, cada ministerio cumple una función. Porque si ya se están dando cuenta, eso no es un secreto. Estos 5 dedos, si son los de un alfarero, son los que van a pulir la vasija. Se supone que el Espíritu Santo no tiene manos. Dios es espíritu. Pero tiene la mano ministerial. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y con esa mano es que va puliendo y va corrigiendo a la iglesia. Pero si solamente es el pastor el que hace todo, pobre dedito. Si aquí tenemos una vasija de barro y la golpeamos con un solo dedo, es posible que la rompamos. Pero ¿cuántas veces habrá que golpear y pobre dedo? Pero si en lugar de uno solo ponemos los 5 así y golpeamos la vasija de barro, ¿qué creen que pasa? Con máximo 2 golpes, a no ser que usted esté con una anemia de aquí a la China. Pero hermano, es contundente el golpe. Hermanos, hay cantidad de paredes de barro que se oponen a la evangelización, a establecer el reino. Si juntamos los ministerios y golpeamos con fuerza, el Señor siempre nos dará la victoria. Al nombre de Él sea la gloria. Gracias a Dios. Pero entonces, para no dejarlos así en la penumbra, aprobado el proyecto porque ya es ley, ahora entonces tenía que venir lo que tenía que venir: la no ejecución del proyecto, aún estando aprobado. ¿Sabe por qué se hace eso? Porque si todos los ministerios funcionan como están establecidos en la Biblia, cada uno cumple la función que le corresponde, quedan en evidencia los colados.
¿Cuáles son los colados? El primo, el sobrino, el hijo de mi amigo, el vecino, toda esa gente que se cuela al ministerio, que no tienen llamamiento, que no sirven para nada, pero que están como sanguijuelas chupando las mieles de la bendición, de la prosperidad, pero aunque no tengan llamado, es que él es mi primo, es que él es mi hijo, es que él es amigo de mi amigo de mi amigo. Claro, se metieron las familias a gobernar y yo me pregunto, ¿qué irá a pasar cuando todos esos señores sean los que gobiernen las iglesias? Y los que tienen llamado relegados y criticados y hechos a un lado porque ya son viejos inservibles, son anticuados, son del ostracismo. Y entonces ahora si no sabe manejar el computador, si no navega en internet, pues entonces usted aquí no da la talla, porque aquí necesitamos algo contemporáneo. Y es bueno estar actualizado, pero no indispensable. Hermano, el llamamiento, la unción, la capacitación que viene de parte de Dios es irreemplazable. Claro que puede darle ese aplauso al Señor de la gloria. ¡Gloria a Dios! Yo doy seminarios completos de expresión oral, corporal, manejo de radio, televisión, homilética, hermenéutica. Pero antes de darles el curso les digo, esta va a ser una muy buena herramienta, procuren usarla bien. Es más, se hace con certificado al final, diplomas. Pero no se ilusione con esto. Si usted no tiene llamado y no tiene la unción del Espíritu Santo, esto es mero cartón. Es complementario. Pero lo más importante es que el Señor lo haya llamado para este ministerio. Amén. Bien, entonces ahora nos quedó el dedo meñique, el maestro. Hermano, entonces el maestro es el de menos. Sí, señor. Mire la operación, pero les dije que con plastilina. Si usted hace esto, no es elegante. Si hace esto, es dañino. Si hace esto, es vulgar. Si hace esto, es difícil. Pero mire qué ricura. ¿Ah? Este va donde no van los otros. Y usted lo hace, las damas son especiales, son discretas, ellas están charlando. Aquí no pasa nada. Y otra vez, discreción. El maestro, y voy a citar una parábola. Ustedes saben que Lucas 15 tiene 3 parábolas. La oveja perdida se perdió afuera de la casa, por allá en el monte. El hijo pródigo se perdió en la provincia lejana. Pero está en el medio de las dos la parábola de la moneda. ¿Y dónde se perdió la moneda? En la casa. Para buscar la moneda no se necesitó un pastor. ¿O sí? Para buscar al hijo pródigo no se necesitó un evangelista. O sea, miren los ministerios cómo funcionan. Para buscar la moneda se necesitó una mujer. O sea, la señora misma de la casa encendió la lámpara. ¿Sabemos cuál es la lámpara? ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿qué tuvo que hacer aparte de encender la lámpara? Agarrar la escoba. ¿Y qué hace la escoba? La escoba se mete en las rendijas. Los espartillos de la escoba se meten en las rendijas y comenzó a barrer. Y claro, en esa barrida de rendijas y de rincones apareció la moneda.
la moneda que estaba perdida dentro de la misma casa. ¿Sabían ustedes que tenemos cantidad de gente perdida dentro de la iglesia? Son bautizados, dan los diezmos, asisten a todos los cultos, pero están perdidos. ¿Por qué? Porque ocultamente tienen una carga de pecados y están arrastrando deudas ancestrales que les han vendido y les han hecho creer. Pero el trabajo de la escoba, el barrido de la palabra, dado por el maestro que va buscando por todas las rendijas, encuentra la moneda perdida. Eran 10 monedas, se las daba el novio a la novia cuando se iba de viaje. Y si cuando volviera ella había descuidado sus monedas brillantes en su collar, estaba en riesgo, por no decir, estaba cancelada la boda por descuido. Hermanos, nuestro novio está a punto de regresar. Están todas las monedas. ¿Y por qué 10? Porque el número 10 es número de juicio. Se necesitaron 10 ancianos a la entrada de Belén para poder oficializar el matrimonio entre Ruth y Booz, que es una figura del matrimonio de Cristo y la iglesia. Para estar en las bodas del Cordero hay que haber pasado por el juicio de la palabra. Yo no os juzgo. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Entonces noten cómo funcionan los 5 ministerios. ¿Cuál de todos es el perfil suyo? Cada uno sabrá. Si no tiene uno sino 2, o tiene 3, o tiene los 5, glorificado sea el Señor. Si tiene uno bien marcado y el otro apenas una manchita, procure que sea mayor la marca. Cuando yo miro a Pablo, yo le veo los 5 ministerios completos. Bien, creo que entonces hasta ahí estaría más o menos marcado el tema de los ministerios. No voy a entrar a ver los dones, son 9, y luego las operaciones son infinitas, porque estas son de tipo circunstancial y que el Espíritu Santo las mueve en cualquier momento en la iglesia. Pero les voy a citar unas 2 de operaciones como para dejarles la idea. Nosotros acostumbramos a manejar todo, casi todo por agenda, empezando por el culto local. El hermano Jeremías Muñoz dirige el culto. La hermana Paola canta el himno. El hermano Julián, 2 coros. La hermana Sinforosa, el testimonio, que casi siempre es el mismo. La poesía a cargo de Raquel. Y el pastor traerá la palabra de Dios. Muy buen orden, qué belleza. Esa es nuestra agenda. Pero qué tal que el Señor quiera hacer una operación en el culto. Y en lugar de esa agenda rígida, fría, cuando hacemos la apertura se derrama el Espíritu Santo y comienzan las sanidades. Y comienza el bautismo del Espíritu Santo. Y se lleva 1 hora en eso y ahora queda el ambiente preparado. Pase, señor predicador. Pero a veces es el Espíritu Santo ahí detrás de las cortinas. Hey, oiga, me dan un chancecito para salvar 3 pecadores que me llegaron ahí. No, porque faltan los 3 especiales del hermano Ramón. Y si no lo pasamos, se enoja. Entonces el Espíritu Santo dice, no, pues qué miedo, no pasen a Ramón.
Hermano, eso no es una vergüenza. No, el que tiene que tomar la dirección y hacer la operación es el Espíritu Santo. Aleluya. Así es, sí, Señor. Yo he oído, yo mismo he hecho el ejercicio y le he preguntado a algunos hermanos que vienen de alguna fiesta. Hermano, cuénteme cómo estuvo el culto. Hermano, si le contara. Eso hubo derramamiento, eso hubo avivamiento, eso hubo una bendición tremenda. Cuénteme, ¿y de qué predicaron? No, es que no hubo prédica. Estuvo tan bueno el culto que no hubo mensaje. Hermano, el Espíritu Santo le da siempre lugar a la palabra. Seguro que le da el espacio a la palabra. Sino que nosotros mecanizamos el culto. Yo he estado en reuniones a TRC donde han pasado 20 especiales y 15 han sido ordinarios. O sea, ni siquiera fueron especiales. Me invitaron a Bogotá. A esa congregación, a esa iglesia, asisten normalmente 800 personas. Como era un día especial, una fiesta especial, fueron 1200. Era abrumador la multitud. El culto comenzó a las 8:30 de la mañana, domingo. Pero era lo que yo llamo un culto de pasarela. Ahora el comité de evangelismo, ahora el comité de misiones, y pase y pase. Ese día era el día del marrano misionero. Y claro, había un marrano misionero grande allá en el púlpito, un púlpito ancho así. Yo lo miré y tenía un letrerito que decía, yo soy misionero. Cuando yo miré eso, yo hacía poco había llegado de Bolivia. Misionero 6 años. Entonces yo miré ese marrano y yo me sentí. Qué competencia más brava. Pues, qué competencia más cochina, ¿sí o no? Hermano, no les niego, yo miré ese marrano, me acordé de mi trabajo y dije, si este es misionero, yo soy por lo menos el apóstol Pablo. Claro, proporcionalmente hablando. Bueno, a las 10 de la mañana yo dije, si me pasan a predicar, va a ser este el mensaje, ya tenía más o menos para eso. 10:30, no, me va a tocar mejor este otro. 11, no, me va a tocar este otro. 11:30, dijo el pastor, bueno, ahora vamos a oír la palabra, está con nosotros el hermano Álvarez. Esperamos que pueda terminar antes de las 12 porque tenemos todavía muchas reuniones pendientes. Hermano, eso es una tristeza. O sea, el Espíritu Santo lo dejan en la calle, lo mandan no sé para dónde a buscar empanadas, y lo de la palabra es por si acaso. Por Dios, primero es la palabra. ¡Aleluya! Ahora, operaciones, en este caso bíblicas. A Felipe le dice, ve y júntate a ese carro. Y es donde está el eunuco leyendo Isaías 53. ¿Eso estaba en la agenda de Felipe? No. ¿Estaba en la agenda de la iglesia, que era la iglesia de Samaria? No. Eso fue una operación directa por el Espíritu Santo. Le explicó, llegaron a donde había el agua, que hay agua que impide que yo sea bautizado. No, si crees de todo corazón, bien puedes. Descendieron, lo bautizó. Dice que el eunuco siguió gozoso su camino.
¿Y Felipe qué va a hacer ahora para irse a pie? ¿Va a ir el transporte? No, no se preocupe, como es una operación por el Espíritu Santo, tiene boleto incluido. Y viene el Espíritu Santo y agarra a Felipe y lo descarbuena a Soto, casi 40 kilómetros de distancia. Llegó fresquito allá para seguir trabajando. Pero la gran pregunta, ¿y para dónde se va a ir el eunuco? Eso en nuestros días hubiera sido un lío, pero tremendo. Cuénteme, hermano eunuco, usted ¿cuándo se va o qué? Eso se lo hubiera preguntado antes de bautizarlo, ni siquiera después. Pues no, yo voy ahora para Etiopía, yo soy el tesorero. ¿Cómo? ¿Tesorero? O sea que usted es una... ¡Wow! O sea que usted es una ovejita lanuda. Vea, ¿sabe qué, hermano? Vea, hermano, entonces yo le voy a dar mi tarjeta. ¿Usted cuándo vuelve? Dentro de un año. Ah, bueno, usted viene aquí a adorar y todo. No llame a nadie más, me llama a mí, que yo lo vi primero. ¿Listo? Allá en Etiopía no tenemos todavía obra. Estamos apenas en ese proyecto, no tenemos obra. Pero no asista a ninguna parte, a ninguna denominación, nada, porque usted nos pertenece es a nosotros. Pilas con eso. Además, usted no tiene las clases bautismales, son 14. A usted por ser tesorero se le puede descontar y dejarle en 12, tranquilo. Hermanos, esos son los protocolos de la agenda humana en la operación del Espíritu nuestra. Se fue el negrito para Etiopía, y no soy racista, hago la claridad. Se fue para Etiopía, el Felipe siguió su trabajo. Asómbrese, tuve el privilegio, no de conocer al etíope, no, porque pues yo soy mayorcito, pero no tanto. Estuve en el estado de Colorado, en Denver, Colorado. Visité una iglesia etíope, hermosísima, creo que tiene como unos 2000 miembros. Y charlando con ellos me explicaban que ellos son descendientes directos de la iglesia que fundó el etíope que bautizó Felipe. ¡Aleluya! Hermanos, es una operación por el Espíritu Santo. Ahí no hubo agenda humana. Y lo mismo dijéramos de la casa de Cornelio. Y lo mismo decimos de tantos casos que nos han ocurrido a nosotros mismos. Que encontramos la persona que no esperábamos, en el lugar que no sabíamos, el día que no teníamos agendado, pero estaba agendado por el Espíritu Santo. Bien, sobre eso pues igual habría tanto para decir, pero suficiente. Vamos a hacer el resumen, a concluir con el servicio perseverante. El modelo para este servicio es José. La historia de José, anoten allí, es larguita, son unos 9 capítulos. Génesis capítulo 37 hasta el 46. Eso ya es para leer en casa, para darle una repasadita. Pero lo más saliente, a los 17 años, pastoreando las ovejas de su padre, denunciando las maldades de sus hermanos, premiado con una túnica de colores. La túnica de colores se le otorgaba al que tenía perfil de príncipe, pues él tenía perfil de príncipe de gran liderazgo. Envidiado, aborrecido, perseguido, asediado, amenazado, pero siempre la Biblia dice, el Señor estaba con él. Amén. Aún en la casa de Potifar, rodeado de comodidades, de lujos y asediado por la tentación, el Señor lo libró y salió avante.
Y cuando leemos ahí en ese capítulo 39, dice que el Señor hizo prosperar todas las cosas de Potifar a causa de José. Sí, Señor. El mejor negocio de su barrio debe ser el del Hijo de Dios. Amén. La mejor nota del colegio y la universidad, la del Hijo de Dios. El mejor trabajo de dibujo, de escultura, el del Hijo de Dios. La mejor cosecha, el mejor taller, el de los hijos de Dios, porque Dios añade bendición para con sus hijos. Amén. No es posible que la casa más fea del barrio sea la que usted vive. Muy raro. Y el vericueto más feo es el salón donde ustedes se reúnen a predicar la palabra. Por lo menos denle una pintura y cala eso. Y arregle ese aviso que está todo así torcido. Parece que pasó un tornado. Hombre, se puede ser pobre pero limpio. Amén. A veces confundimos la humildad con el abandono. Por allá un hermanito le digo yo, ¿y qué hay de su abuelita? No, ella está bien, hoy no vino, está un poco delicada. Y es tan humilde mi abuela y es tan mansa, ¿sí? Y eso. Imagine que es tan humilde que se baña solamente los sábados. Yo le dije, eso no es humildad, eso es ser uno cochino. Bueno, a veces confundimos una cosa con otra. Entonces José fue prosperado Potifar, vino la tentación, pero quiero resaltar eso. José no vino con cuentos chinos. No, ¿cómo se le ocurre, señora? Usted sí está muy linda, claro. No, la verdad es que me gusta. Pero imagínese que venga el patrón. O qué tal que aparezca por ahí otro esclavo. No, y lo peor, ¿qué tal que usted quede en embarazo? No. ¿Por qué no dejamos para luego, lo planeamos con más tiempo? Y además yo soy servidor en la iglesia. Donde se dé cuenta el pastor me clava por lo menos un año de disciplina. Me saca del grupo de alabanza. Ahora que estoy empezando una obra, pues me suspende. No, él no andaba con nada bobadas. Porque es que ahora la gente cree que el problema es de disciplinas, el problema es de apariencias y que de ir a fulano, sutano. No, José arregló todo de un solo tajo. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra él? Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¡Aleluya! Bueno, fue calumniado, fue llevado preso, estuvo 13 años en la cárcel, pero no importa. Él estaba transparente, estaba limpio de todo lo que le acusaban. Y de la cárcel salió para ser el gobernador de Egipto. Y sería tal el grado de confianza que había generado que Faraón dijo al pueblo: hagan todo lo que él les diga. Era el hombre de confianza, el hombre que había escalado los peldaños del liderazgo por encima de cualquier circunstancia. Hermano, el servicio a Dios no es por temporada, no es de acuerdo al clima, no es según la rosca que manejemos con nuestros directivos. El servicio a Dios debe ser perseverante y lo debemos hacer con la misma voluntad, la misma alegría, el mismo compromiso, bajo el clima que nos sobrevenga, la circunstancia difícil, la abundancia, la escasez, la enfermedad, la salud, porque nuestro servicio es para la honra y la gloria del Señor. Mil gracias por la atención, la paciencia. Deseo que el Señor prospere mucho sus ministerios. Estaré orando mucho por esta misión bellísima. Les confieso, yo había oído, había escuchado, pero no pensaba, no digo que no creía, porque uno no puede hacer calificativos de lo que no conoce, pero tenía la idea de un grupo más mediano, más intermedio. Hermano, este es un grupo gigante, maravilloso. Y si el comienzo se logró algo en medio de dificultades,
de navegar río arriba contra la corriente organizacional. Mucho más ahora que ya aprendimos a nadar, que ya sabemos cómo son las corrientes de agua. ¡Aleluya! Seguro que vamos a llegar a buen puerto. Muy amable, gracias hermano Álvaro por la invitación, gracias hermano Fabio, gracias a todos los compañeros, a las esposas de pastores, a quienes nos están atendiendo con alimentos. Será hasta una próxima oportunidad. Les ruego estar en pie, vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos oído. Cuénteme, ¿ha sentido que el Señor le habló esta mañana? Hermano, Él nos ha dado su palabra. Su palabra no es en vano.